Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente. Ya en unos segundos, Luz Madrid con el título del programa. Y estoy seguro que en los próximos 3 minutos completamos el panel. Ya tenemos a 3 de los 4 panelistas que debatiremos hoy. Escuchaba a Ramón Matute hace algunos minutos terminar la emisión noticiosa afirmando y sigue el circo político y continúa el circo político. Pero miren ustedes lo que toda esta inestabilidad política en la región y en buena parte del continente nos deja. Estoy leyendo en el Mercurio, o en la tercera de Chile. Por favor, ya activé el Apple TV, correcto. Un artículo en el que titulan Benjamín Gedán, ex asesor de Obama, quien dice: esta es otra década perdida para América Latina. ¿Reconocen quién está ahí? No lo dicen por él, ¿verdad? Es parte del artículo de él, del que está ahí en pantalla, del líder argentino que va a balotaje y que no se descarta que pudiese convertirse en presidente de esa nación sudamericana, Javier Milei. Experto en asuntos latinoamericanos del Wilson Center, Gedán plantea que uno de los mayores problemas de la región o en la región es que muchos de sus presidentes han sido elegidos en segunda vuelta con votos prestados. Es todo un personaje este señor que dio estas declaraciones a la tercera. La gente en general en América Latina cree que sus instituciones no tienen la capacidad para resolver sus problemas cotidianos. Señala en esta entrevista con la tercera, con motivo de su paso por Santiago. La segunda vuelta en Argentina es una elección medio extraña porque se da entre una oposición nueva y extrema y el ministro de Economía de un país con una economía rota. Plantea Gedán, que años atrás ejerció el periodismo en The Boston Globe y en el The Miami Herald. ¿Cuál es la mirada que está teniendo en estos momentos el gobierno de Joe Biden respecto a la región? Le pregunta la tercera y responde: por muchos lados son momentos complicados en Latinoamérica. Creo que las preocupaciones centrales para Biden tienen que ver con los retrocesos democráticos en la región. Lo que hemos visto no solamente en Nicaragua, Venezuela y Cuba, sino también los procesos medio autoritarios en El Salvador, lo que está pasando en Guatemala, donde tenemos un presidente electo que seguramente no podrá asumir. Y bueno, hay pruebas de esa tendencia por muchos lados. Para la administración Biden, ese es uno de los retos globales más cruciales en su agenda. También obviamente tenemos el tema de migración, que se ha convertido en un asunto regional, ya que antes se hablaba de una crisis acotada a la frontera sur de Estados Unidos. Ahora, muchos países, incluyendo Chile, están más afectados directamente por esos flujos enormes y sin precedentes de migrantes. En sí mismo el fenómeno es un reto para Estados Unidos, pero también refleja otros desafíos que tienen que ver con otra década perdida en América Latina. Entonces yo asocio lo que estaba diciendo Ramón Matute. Seguimos con el circo político, dicen, pero circo que en todo caso afecta el desenvolvimiento normal de un país que tiene una crisis económica seria, con un desempleo enorme, que debe atraer capitales para invertir, que debe generar empleo, porque aquí buena parte de la población está desempleada o subempleada. Entonces, usted hace alusión a otra década perdida. Le preguntan, ¿lo que ocurre actualmente es consecuencia de esa primera década? En la primera década perdida, la de los 80, la crisis tenía que ver con el sobreendeudamiento y quiebre de muchas economías.
y con la crisis en Medio Oriente. Hoy hay algunos rasgos en común, como la deuda que existía antes de la pandemia. Ahora hay otros desafíos tal vez más políticos. Hay un temor a que los éxitos de muchos países en sus transiciones democráticas ahora están en juego, en peligro. Sin crecimiento económico la gente no tiene esperanzas. ¿Cómo? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de esto nosotros? Sin crecimiento económico la gente no tiene esperanza, ni confianza en las instituciones del Estado. Todas las encuestas más confiables muestran esas tendencias. Ahora la gente no cree que sus instituciones tengan la capacidad de hacer frente a sus problemas cotidianos. Y aquí ese concepto de la pobre institucionalidad, de la débil institucionalidad, mucha gente ni lo entiende, ni lo entiende. Y ahí radica parte del problema en América Latina. Yo no doy como absoluto, como la verdad absoluta lo que está diciendo este señor, pero sí la tomo en cuenta, sí la considero, sí la considero. Quería iniciar con esto que publica La Tercera de Chile, Benjamín Henan, ex asesor de Obama. Esta es otra década perdida para América Latina. Bueno, justo cuando termino de leer el artículo, ingresa don Russell Tomé, vicepresidente del Congreso. Buenos días, Renato. Buenos días. ¿Qué tal, Russell? Buen día. Buen día. Y cuando ingresa Russell, mi vista también se dirige a la derecha. Está su señora esposa, la abogada esposa de Russell. Muchas gracias. Porque nunca, del montón de veces que Russell ha venido a este programa, no viene acompañado sino de su señora esposa. Siempre viene Fanny. Entonces cuando Russell aparece, yo inmediatamente, por cortesía, dirijo la vista y justamente está donde se sienta Edgardo Melgar para dirigir hoy mismo. Bueno, es la única persona que yo sepa, Melgar, que ocupa tu silla en la mañana. La abogada esposa de Russell Tomé. Ya está aquí también don Joaquín Mejía, doctor en Derechos Humanos. ¿Qué tal, Joaquín? Renato, ¿qué Bienvenido. tal? Buenos días. Don Jorge Colindres, secretario técnico de Próspera. Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenos Jorge? días, Mucho todo gusto. bien. Y don Javier Briceño, integrante del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Renato? Mucho gusto. Y ya de inmediato presento a Luz Mejía también con la pregunta de hoy enfrente a Luz Mejía, dije hoy, es Luz Madrid. Telma Mejía. No, sí, Telma Mejía o Luz Ernestina Mejía, creo que por eso fue que te dije Luz Mejía, Sí. por la abogada Luz Ernestina Mejía, pero es Luz Madrid, para no confundirme, Lucecita Madrid, la que nos da luz todas las mañanas aquí en Frente a Frente. Adelante. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros invitados, televidentes, compartimos con ustedes el tema del día. ¿En qué se basa la Comisión Permanente del Congreso para afirmar que las sedes no pueden seguir operando si aún no se ha ratificado la derogación del decreto 32-2022 que contiene la creación de las mismas? Comparta su opinión a través de nuestro WhatsApp y a través de redes sociales @FrenteAFrente HN. El tema del día fue presentado por Cementos Ultracem, calidad garantizada. Es que yo he escuchado y ese comunicado de la Comisión Permanente nos da a entender que ya no están vigentes. Miren, y el asunto es, indistintamente que usted apoye o no a las sedes, yo ya les he dicho mi opinión desde hace días. Siempre creí que la manera como instalaron y aprobaron estas zonas de empleo y desarrollo económico, siempre creí que era como un pequeño estado dentro del estado de Honduras. Siempre me chocó eso, porque ese modelo, como les dije ayer, en otros países como la China continental se instaló gradualmente y en algunas regiones para ver cuánta riqueza producía. Y a los chinos continentales les fue bien, a los coreanitos del sur no les fue mal, les fue bien. Pero aquí hicieron toda una redacción como que parecía que en el país se habían instalado otros pequeños estados. Se copió la ley de allá. La ley orgánica es la copia de la ley básica de Hong Kong. No. Más bien allá es más autónoma. No, correcto, pero ya vamos a debatir sobre eso, ¿verdad? No, pero le comento, allá se copió la ley, sí. Ya vamos a debatir sobre eso. Ahora, pero que me digan, como hondureño, yo no soy ningún experto en derecho, apenas cursé 20 y tantas clases que son las que cursamos los periodistas en la universidad de derecho, pero que me digan que ya eso no está vigente, que las sedes no están vigentes.
que ya eso se derogó. Digo yo, ¿y cómo es eso? Es cierto, se aprobó, se derogó los decretos contentivos de la creación de las sedes y unas leyes secundarias. Pero cuando hay reforma constitucional se requiere de una siguiente legislatura. Y que yo sepa, en esta legislatura no se ha ratificado la derogación de esos decretos. O por lo menos del decreto constitucional, que es el que necesita ratificarlo en una siguiente legislatura. Y entonces, ¿cómo es que no están vigentes las sedes? Ya sea que usted comparta o no con ella. Aquí la pregunta legal es, ¿y por qué nos están diciendo que no están vigentes? Bueno, y vamos a entrar también a esa discusión que se ha generado con el término subsiguiente, que ya sabemos, se interpretó por un Congreso que, primero que se equivocaron al poner subsiguiente, pero se interpretó que no debería entenderse como lo dice la Real Academia, sino como siguiente. Entonces Russell Tomé hace algunos días dijo, no, hombre, ¿qué significa subsiguiente? Dice Russell. Significa esto, dice. Por lo tanto, tenemos hasta el 2024 para ratificar la derogación de ese decreto contentivo de la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico. Yo les digo, quizá por mi escasez en el conocimiento jurídico, estoy medio perdido con estas interpretaciones. Los dejaré todo el programa que ustedes debatan para ilustrarnos realmente cómo estamos con las zonas de empleo y desarrollo económico, desde la perspectiva de quienes defienden la sede y de quienes dicen esa ilegalidad ya no existe, eso solo está para el recuerdo en Honduras, ya no están vigentes. Bueno, este es el debate de hoy, me parece que es un debate muy importante para la democracia de Honduras, porque volvemos a hablar de institucionalidad, seguridad jurídica, que son dos cosas que desde hace tiempo nos tienen debilitados. Después de la pausa volvemos. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Recuerde que puede compartir su opinión a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @FrenteAFrente HN. El tema del día: ¿en qué se basa la Comisión Permanente del Congreso para afirmar que las sedes no pueden seguir operando si aún no se ha ratificado la derogación del decreto 32-2022 que contiene la creación de las mismas? Comparta su opinión. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Y la pregunta está derivada de este comunicado o aclaración de la Comisión Permanente, Congreso Nacional República de Honduras, Tegucigalpa, MDC, 7 de noviembre de 2023. Es rápido. Que este Poder del Estado aprobó por unanimidad el decreto 32-2022 contentivo de la derogatoria constitucional que contenía la creación de la sede, y aprobó también por unanimidad el decreto 33-2022 contentivo de la derogación total de todas aquellas normas jurídicas que se deriven de esta reforma constitucional derogada, como ser la ley orgánica, leyes, reglamentos, resoluciones, así como cualquier disposición, acto, contratos, concesiones o cualquier otra normativa relacionada en favor de las sedes o de las zonas de empleo y desarrollo económico sede, por lo que carecen de validez jurídica. Y aquí viene el párrafo de donde se deriva la pregunta. Lo que significa que desde entonces no puede seguir operando ninguna de estas estructuras instauradas en un ordenamiento jurídico que violentó, lesionó y alteró la forma de gobierno y el territorio nacional de nuestro país. Pero habría que, ustedes saben bien, ratificar esa derogatoria del 32-2022 porque es constitucional, y en esta legislatura, que sepamos nosotros, no se ha ratificado esa derogatoria. Entonces, por eso la pregunta: ¿en qué se basa la Comisión Permanente del Congreso para afirmar que las sedes no pueden seguir operando si aún no se ha ratificado ese decreto constitucional? Voy a comenzar con don Russell Tomé. Fue el último que llegó, pero bueno, para generar ya toda la información debida y el ordenamiento del debate, comenzamos con el diputado, miembro de la Comisión Permanente, Russell Tomé. Muchas gracias, Renato, por la invitación a este programa, que sé que tiene mucha audiencia y que nos va a permitir hacer varias aproximaciones. Primero, decir qué es lo que ha sucedido en el país.
Aquí todo inicia desde que el BOC bloquea el proceso de la agenda legislativa. Nosotros teníamos una agenda legislativa bien clara sobre estos temas y quiero decirlo, el comportamiento de las derechas es lo mismo en todos lugares. ¿Ve ustedes en Estados Unidos? Invasión al Capitolio, ordenado por Trump. ¿Ve ustedes en Alemania? Intento de golpe de Estado. ¿Ve ustedes en España? Bloqueo para no hacer el cambio. Pero tienes que de decir los qué está magistrados. pasando en España también, Ah, ¿verdad? bueno, Tienes que decir qué está pasando en España también. Ayer observamos el comportamiento de las derechas en contra de la institucionalidad, en este caso del partido del PSOE del presidente Pedro Sánchez, que está planteando un tema de llevar o no un tema de amnistía. ¿Ve usted en Guatemala, Renato, las mismas derechas impidiendo que el presidente electo pueda llegar a su cargo? Aquí nosotros llevamos una agenda, las derechas quisieron primero secuestrar el Congreso, lo rescatamos en enero del 2022, y ahora que teníamos toda esta agenda, y dentro de la agenda estaba lo que ha planteado Renato, porque no vamos a desconocer que dentro de la agenda teníamos el proceso de la derogación, a través de la ratificación de esa derogación de las sedes. Quiero de entrada decirlo, para todos, yo no soy enemigo de la empresa privada, jamás lo he sido. El Partido Libre no es enemigo de la empresa privada. Yo le puedo decir que en este salón yo logré traer un inversionista como Digicel, que metió $100 millones en este país sin querer venir a poner un mini-estado. $80 millones pagó por la frecuencia de Digicel y colocó 20 millones en inversión sin querer convertirse en un mini-estado. Ellos no son responsables, ellos solo son representantes de la empresa. Aquí el apátrida, el que no tenía amor por este país, el que nos llenó de ignominia fue la narcodictadura, que andaba vendiendo el país en pedazos, el que desmembró la Constitución, el que insertó y cometió delitos de traición a la patria, colocando en el artículo 329 de la Constitución que Honduras era un país que estaba en venta. Yo no sé si usted... Yo fui juez de letras departamental de Roatán. Yo conozco todos los hermanos negros de habla inglesa, conozco al pueblo garífuno en Punta Gorda, conozco los caracoles, conozco la cultura de ese departamento, conozco cómo se sienten de hondureños y lo único que reclamaban es que el gobierno central no les daba atención, pero jamás se sintieron como de otra patria, como desechados, que fue lo que convirtieron con ese tema de las sedes. Y ese tema... es un tema que hoy lo traen, ¿por qué lo han colocado hoy? Porque es un tema de comunicación política. ¿Por qué lo metió el BOC, todo este tema? Porque ellos saben que lo de fondo es que nosotros elegimos interinamente un fiscal general y un fiscal adjunto, y que ese fiscal significa la ruptura del control que tenían de la institucionalidad y ahora va en otra visión, y ante eso, ahora los de la narcodictadura, los cachurecos, los que pusieron las sedes son los que dicen que quieren quitar las sedes, farsantes, demagogos, mentirosos. Aquí los únicos que nos comprometimos con el pueblo hondureño que íbamos a derogar las sedes y que estamos trabajando para derogarlo fue el Partido Libre. Mira, Una por promesa. eso se convirtió de interés periodístico el hecho que no se ratificara en esta legislatura, sabiendo que fue uno de los principales fundamentos de la campaña de Libre. Y lo Sí. acepto y lo digo aquí, fue una promesa de nosotros y nosotros seguimos trabajando. Pero mire qué interesante, nosotros logramos, ahí estuve yo en ese salón, el pueblo me tiene ahí en ese congreso, aun cuando, y aquí quiero decirlo y agradezco el espacio que me ha permitido venir a frente, aun cuando las mafias de poder ahorita me han amenazado, pero he recibido solidaridad de todo el país, los mensajes, el apoyo y el respaldo de mi partido y de las agencias de inteligencia del Estado. Me dice, ya los tenemos localizados. ¿Las agencias de dónde? De inteligencia del Estado. Ya me dijeron que tienen localizados los que nos han hecho las amenazas. Son las mismas mafias de poder. Pero quiero llevarlo a esto, Renato. Cuando nosotros nos comprometimos y lo dijimos y derogamos en la primera legislatura, con el decreto que acaba de mencionar Renato, que es el 32 y 33, uno es de la Constitución y el otro es de la ley orgánica. Cuando lo logramos, en la oficina de la vicepresidencia yo recibí a los empresarios de las sedes.
Lo recibí, el de la Próspera es un hombre joven, un norteamericano, y le dije, usted tiene que entender que nuestro gobierno, somos un partido socialista, somos un partido de izquierda, pero no somos enemigos de la inversión. Nosotros queremos que usted se adapte a las leyes de Honduras, que usted concurra y se coloque en cualquier otro de los regímenes que tiene la Constitución, pero sáquese de su cabeza que usted aquí puede poner su gobernador, puede poner su propia policía, puede poner sus propios jueces. Esa es una locura que hizo la narcodictadura. Y el que hizo eso está preso en Nueva York. Aquí hay otro gobierno por mandato del pueblo. Usted puede tener todas las relaciones con nuestro gobierno y con nuestro Estado. Y puede decirlo eso allá a los inversionistas de Estados Unidos. Si son verdaderos inversionistas, van a aceptar que Honduras es un Estado soberano y que tiene una Constitución, que tiene una soberanía, que tiene un solo gobierno, que tiene un solo Congreso, que tiene una sola Corte Suprema de Justicia. Me dijo, nosotros vamos a hacer los análisis para pasarnos, y mire lo que yo quiero poner en una fábrica de bicicletas y otras cosas y generar empleo, no hay ningún problema. Nosotros no queremos que se pierdan los empleos, pero queremos que usted entienda, aquí mientras nosotros seamos gobierno, mientras el pueblo nos tenga dirigiendo, nosotros jamás, nunca vamos a aceptar mini estados. Aquí hay un solo Estado, hay una sola nación, hay un solo pueblo, hay una sola soberanía. Y esto, que es un procedimiento de constitucional, en el Congreso va a ser el próximo año ratificado. Ahora, con todo este bloqueo, ahora que estamos ya en el receso, porque estamos en un receso, a partir del 31 de octubre hasta el 24 de enero hay un receso. Y ellos, utilizando este receso, han querido cambiar el tema, colocando como que nosotros no hemos derogado la sede. La sede está derogada, la ley orgánica está derogada. Pero no ratificada. Ahora quiero decirle esto, porque este es un tema, puede ser una gran discusión, lo voy a explicar mejor porque aquí hay un doctor a quien le dejo todo el tema jurídico, constitucional, él ha profundizado muchos años en este tema. Yo soy un servidor del pueblo y el pueblo me tiene en la parte de servirle en la política y no voy a dejar ni un minuto en mi vida porque creo que este país lo podemos dirigir y desarrollarlo. Fíjense lo que le voy a decir. Hay un intérprete al que le toca hacer la valoración de la Constitución, en la Sala de lo Constitucional. Y en este momento que nosotros elegimos una nueva Corte Suprema de Justicia y que hay magistrados que estoy seguro que están abanderados de Honduras y que ya no están bajo aquella narcodictadura, hoy tienen en su escritorio un recurso que puede resolver de una vez por todas esto. Un recurso presentado por la universidad sobre el tema de las sedes, para que no sea una discusión ardua de subsiguiente, como lo había interpretado incorrectamente el Congreso y que hay una sentencia que le dijeron que ya no puede ser la interpretación del Congreso, que no sea ese el debate, que el debate sea de fondo por la Sala de lo Constitucional, que de una vez por todas diga, en Honduras hay un solo Estado, hay una sola nación, no se puede desmembrar el Estado. Y esa sentencia que yo espero y que exhorto, desde mi representación del pueblo, exhorto a la Sala de lo Constitucional que venga a ponerle un punto y final a este tema. Porque con la sentencia que salga de la Sala de lo Constitucional se termina el debate de la Constitución. La ley orgánica ya está derogada totalmente. No tienen ni una ley orgánica, no tienen ningún reglamento y ellos han sido invitados a presidencial, donde hay un comisionado presidencial para este tema, porque no tienen ninguna norma administrativa. Hoy que estoy aquí invitado por Renato, las tres sedes, tanto la Próspera, la Morazán, bueno, el nombre de nuestro prócer más grande utilizaron, y la Orquídea, ninguna de las tres tiene ningún asidero jurídico. Tú me dices que están operando ilegalmente entonces en este momento, aunque no hayan ratificado el decreto constitucional. Es que no tienen ley, no tienen ley. No tiene ley. Pero constitucionalmente sí está. Pero la ley no tiene. O sea que tú no puedes decir hoy aquí que puedo realizar sin tener el ordenamiento, porque la Constitución tiene una disposición y ellos no tienen una norma constitucional
donde dijeran, me amparo en este derecho, porque el derecho de inversión sí lo tiene en otro artículo, pero no en lo que creó la narcodictadura, que era Minestado. Eso se terminó y se va a poner punto y final, porque yo no sé, y quiero decirlo en esta primera participación, yo no sé si alguien no siente ningún dolor por este pueblo cuando dicen que nos quieren demandar por 10.000 millones de dólares. Un país sin hospitales, un país sin escuelas, sin oportunidades, gente en caravanas de migrantes. Yo no sé lo que tendrá pero alguna gente Russell, ese es en el las punto del venas debate. que ni siquiera Mira, siente el amor a esta patria, y decir, ¿cómo es posible que nosotros, que esta nación, que este país donde nacimos, que este lugar donde pueden venir a hacer riqueza, ahora digan que nos quieren, es un saqueo? ¿Qué han hecho para querer decirnos que nos van a demandar por 10.000 millones de dólares? ¿Qué es lo que han traído? Pero por Dios santo, o sea, no tienen ninguna consideración por este pueblo. Por eso, por estos apátridas como los de la narcodictadura, por esas entrevistas, yo le pido a la Fiscalía del Ministerio Público, esa es la realidad, que cuando le quitamos el fiscal que los tenía protegidos con la impunidad, son estos brincos. Yo les pido, fiscal general, el fiscal adjunto, ampárense de la Constitución y de las leyes, actúen. Todos estos crímenes que cometieron los traidores de la patria, actúen, presenten los requerimientos, llévenlos a los tribunales, sientan el amor a este país, no dejen que nos sigan colocando entre las cuerdas diciendo que nos van a demandar por 10.000 millones de dólares, si eso es hasta ofensivo decirle al pueblo hondureño. Eso será parte del debate. Tú que dices que no sos enemigo de la empresa privada. No soy enemigo. Mira, yo les dije y quise remarcar lo que pienso yo de las sedes. Y aunque me rebatió aquí Colindres, lo sigo pensando. No era posible crear pequeños estados dentro del Estado de Honduras. Pero eso fue lo que legisló el Estado de Honduras y por lo que un montón de inversionistas vinieron. Vinieron. Entonces, mira, ahora viene el Estado de Honduras y dice, no, lo que crearon los otros que gobernaron antes de nosotros no es legal, después de haber invertido lo que han invertido. Le denunciamos. Puede ser poco o mucho, pero lo invirtieron. Entonces, no lo hagan, si tú quieres crear riqueza, no lo hagan, y luego de que invierten, ya lo habían invertido, cuando ustedes les dijeron eso, ya tenían inversión en Honduras. No ni habían arrancado. Ahora el Estado les dice, no, lo que han invertido ustedes fue ilegal. Entonces, en esa línea de pensamiento, ¿qué empresario va a querer venir a invertir en Honduras? Cuando lo sabe Russell, lo sabemos todos, que si no creamos riqueza no hay prosperidad de la gente. Ese es el punto del debate hoy. Ese es el punto del debate. ¿A quién vas a entusiasmar a venir a invertir cuando después de haber invertido una cantidad, poco o mucho, el Estado le dice, eso es malo, es ilegal? Eso será parte del debate también. Y ahora voy a escuchar a Colindres, a Jorge Colindres, que es el secretario técnico de Próspera, de la sede Próspera. Y luego vendremos otra vez con lo jurídico y todo esto que está sucediendo en el país. Por favor, Jorge Colindres. Muchas gracias, Renato. Buenos días al pueblo hondureño. Mire, a mí francamente no deja de sorprenderme lo alejado que algunos de estos políticos están de la realidad. Honduras está y ha estado por mucho tiempo en una situación crítica de pobreza. Más del 70% de la población vive en pobreza. Allá en los Estados Unidos, a mitad de año, agarraron a 30.000 hondureños, ¿verdad?, en la frontera, que iban emigrando. Aproximadamente 12.000 hondureños es lo que están agarrando allá en la frontera con Estados Unidos, que están emigrando de este país, porque estas personas que están gobernando el país no generan las condiciones adecuadas para que ellos puedan llevar su vida acá. Esa es la realidad que vive Honduras. Y esa es la realidad que nosotros estamos cambiando día a día. Yo vengo aquí representando a más de 1.400 personas que trabajan o están haciendo negocios en Próspera Sede. Son personas que han encontrado oportunidad en Honduras, son personas que se les ha posibilitado emprender su negocio, que han optado por un trabajo, que han venido a buscar oportunidades que solo existen por las condiciones especiales que tiene la sede. Y eso solo es en Próspera Sede. Allá en el sur, en la sede Orquídea, hay más de 1.000 personas trabajando. Allá en Choloma, en sede Morazán, hay más de 100 familias que están viviendo en Choloma. Un montón de esas familias estaban siendo extorsionadas.
Fíjese que ahí hay una familia que los mareros lo sacaron de la casa y ¿sabe dónde encontró refugio? En sede Morazán. Entonces, estos políticos vienen, que la sede que hay que sacarla, que hay que sacarla, que hay que sacarla. Ajá, me va a acompañar Russell allá a hablar con esas 1.400 personas, decirle que adiós a sus trabajos. Allá de esa familia, adiós, vuelvan otra vez al control de las pandillas, que las pandillas lo estén extorsionando y sacando de las casas. Hay las otras 1.000 personas que están allá en el sur, ¿qué vamos a hacer con esas personas? Ya se tronaron casi 100.000 empleos el año pasado, como 50.000 en Maquila. ¿Cuánta gente al derogar la ley de empleo por hora no quedó desempleada? Ajá, y después empezaron con este tema de la invasión de la propiedad privada, un montón de fincas productivas, que la gente hasta las calles salió a protestar porque no podía trabajar. Mira, aquí podemos debatir temas de filosofía jurídica y podemos hablar temas abstractos, ¿verdad? De que se las tiren de campeones del pueblo, pero la verdad de las cosas es que el pueblo está desesperado y nosotros tenemos una solución que ha funcionado en China, que ha funcionado en Emiratos Árabes Unidos. Óigame, el mayor éxito en la historia global de reducción de la pobreza ha sido los más de 1.000 millones de personas que han salido de la pobreza en el mundo, gracias a este tipo de iniciativas en China y en Emiratos Árabes Unidos, y si ellos pueden, ¿por qué Honduras no puede? Yo no entiendo cuál es el problema, y disculpen que lo digo, yo está bien, lo podemos debatir, podemos tener diferencias de opinión, pero yo siento que no podemos encasillarnos en un tema. Es que Honduras así es Honduras, y así va a ser para siempre, y somos pobres, y con este sistema, y así nos quedamos para siempre. No, por favor, hay que reformar, hay que cambiar. Ya vimos que el sistema que tenemos no funciona, que está todo centralizado en los políticos de Tegucigalpa, y entonces hay una iniciativa, hay una política que es de descentralización económica. La descentralización económica le permite crear zonas especiales, autónomas en el país, que lo que implica eso es crear un gobierno local representativo de la población local, porque yo represento 1.400 personas. Esas 1.400 personas que están ahí firmaron y dijeron: Colindres, represéntenos, nosotros confiamos en el sistema legal que usted está administrando y nosotros venimos acá para hacer negocios, venimos acá para optar por un empleo, y esas son las personas que Russell y otros políticos quieren dejar sin oportunidad. Así es que... ¿Siguen operando ustedes como sede próspera en Honduras? Claro que seguimos operando, y déjeme decir solo sucintamente en la parte legal, que porque aquí tiene varias dimensiones, ¿verdad? Está la parte legal, está la parte económica y social. Desde la parte legal, ¿por qué seguimos nosotros operando? Porque el Estado de Honduras garantizó la permanencia del marco jurídico de las sedes por un periodo mínimo de 50 años. Está en la Constitución, ¿verdad? Que no lo han derogado de la Constitución, pero aunque ratificaran la derogatoria, legalmente hablando, eso es irrelevante para nosotros. Nosotros seguimos operando porque Honduras nos confirió un tratado internacional que lo suscribió con Kuwait, donde este tratado internacional que está vigente garantiza el marco legal de las sedes por 50 años. Entonces, si usted deroga la parte constitucional, si deroga la ley, sigue vigente el tratado internacional. ¿Sabe qué más sigue vigente? Un principio constitucional de irretroactividad de la ley. Es decir, usted puede derogar, está bien, puede derogar, pero eso no va a afectar los derechos adquiridos de los más de 1.400 residentes e inversionistas que están en Próspera Sede. Una vez que el Estado le da un derecho, no se lo puede quitar. Y si se lo quita, eso implica responsabilidad. Y adicional a eso, hay contratos de estabilidad jurídica. Y la propia ley orgánica decía que si la derogan, va a permanecer en vigencia por el periodo establecido en el contrato de estabilidad jurídica. Entonces aquí tenemos tratados internacionales, garantías constitucionales de retroactividad de la ley, contratos de estabilidad jurídica, tenemos el propio texto de la ley que dice que va a seguir en vigencia, y ese es un marco sólido. Gracias a esas garantías hemos atraído decenas de millones de dólares a este país, hemos generado miles de oportunidades, y se lo quieren echar así a pura leuleyada. Pero usted escuchó a Russell que eso ya está derogado, dice, que el decreto contentivo de la creación de la sede, que el decreto constitucional, que eso ya está derogado. Pero está vigente. Está derogado, pero está vigente. ¿Y está vigente? ¿Por qué está vigente? Bueno, está vigente porque la propia ley decía que de ser derogada, la misma permanecerá en vigencia en su artículo 45
por el periodo establecido en el contrato de estabilidad jurídica. Hay un contrato de estabilidad jurídica. Y además porque no ha sido ratificada esa derogatoria constitucional. Bueno, pero bueno, si están actuando es que esa es la ustedes ley. ya al margen de la ley... No, estamos actuando... No. Sí. Yo solo sigo la línea de Sí, pensamiento que defiende aquí Russell Tomé. Sí. Si ya es ilegal, lo ha dicho Russell, ya ustedes están operando ilegalmente, según lo que interpreta la Comisión Permanente. Porque no le importa la ley. No le importa En que estos 2 estamos en la años les Constitución. ha hecho algo el Estado, Claro que sí. Miren, nosotros... pero no les ha cerrado sus empresas, pues. Porque es que ellos se contradicen, ellos son contradictorios, yo no sé qué política tan confusa tienen, yo creo que esa es la política de ellos, la política de generar confusión e incertidumbre jurídica, porque eso les permite una especie de, les hago afectaciones, les creo incertidumbre jurídica, les ahuyento a los inversionistas y poco a poco, según ellos, nos van a ir desapareciendo en vez de ir de un solo. Porque yo no sé, porque se la quieren tirar de que son respetuosos, yo le pero pregunto a Russell, si ya están derogadas las sedes, ¿por qué le permiten a Sede Próspera que siga operando en el país? Primero, Renato, permítame, por algunas directas alusiones de Jorge Colindres. Primero, yo creo que Jorge Colindres no representa a ese pueblo, es un empleado de Próspera. Es la primera, no, señor, si la lo primera, represento y tengo un contrato. yo te escuché, tienes que respetar. La primera situación es, una cosa es representar, que es el mandato constitucional que tenemos las autoridades electas por el pueblo, y otra cosa es ser empleado de una empresa mercantil. Le muestro el contrato de Esa es una representación. empresa mercantil. No, señor. Y tú representas esa empresa mercantil. No, señor. Tú no representas al No, pueblo. yo represento Mira, a un gobierno yo te local escuché, que se llama Próspera Yo te Sede. escuché, tenés que aprender a respetar. Russell, pero él te está rebatiendo pero es de que él- lo que tú dices no él es no, No, en correcto. vivo, porque Él es que muchas representa- mentiras. Mire cómo él nos difaman representa- acá. Él representa, tú representas al pueblo de Roatán. Yo represento a Próspera Sede, que es un gobierno local que forma parte del Estado de Honduras y del cual forman más de 1.400 personas que nos han Oiga lo que delegado dice, la primero representación. está diciendo que hay otro mini estado y que hay un gobierno. Un gobierno local Bueno. como las municipalidades, Oye, una zona oiga, especial. ya el departamento de Isla de la Bahía no tiene 4 municipios. Ya no tiene José Santo Guardiola, Roatán, Útil y Guanaja. Ahora dice que hay otro municipio, según Elba. Según la Constitución de la República, artículo es una 329. una Señor, locura. La otra mire. locura que está diciendo es decir que una ley, cuando es derogada, o sea, la ley está derogada, la ley orgánica está derogada, está publicada en la Gaceta y dice que no importa que esté derogada, que para él está vigente y que va a seguir vigente No. 50 años, es una locura jurídicamente. Pero bueno, ese es un tema en el que van a estar un montón de abogados hablando Pero de locura. tú debes reconocer Yo que quiero el decir- Estado de Honduras, cuando gobernaban otros, No, esas no, fueron pero es que esas fueron las condiciones con las que ellos vinieron a pero invertir. es que no es un acto constitucional, ese es un acto de delito de traición a la patria que va a ser investigado por la Fiscalía. Y ese crimen que cometió la narcodictadura no va a quedar impune, porque eso, y quiero decirlo, nosotros le advertimos, empresarios, lo que están haciendo no es, en este país no les vamos a aceptar. Honduras es un Estado. Pero antes de ser nación. esa advertencia fue Sí, antes de ser gobierno sí, ustedes. desde que empezaron, desde que andábamos en las calles, mire, anduvimos en las calles y les dijimos, aquí no se van a aceptar las sedes. Lo que sucede que la narcodictadura creía que iba a ser eterna. Aquí, en este foro, en frente a frente, le dije a Renato, libre va a llegar al poder, y libre va a gobernar, y libre va a derogar la sede. Y quiero que entienda hoy esa sociedad mercantil. La sede es una sociedad mercantil. No, señor, Se no es una va sociedad a ir mercantil. de Honduras. Deje de Lo mentirle vamos al a pueblo. cerrar. ¿Sabe qué? Y está derogada y no tienen ningún ordenamiento jurídico en este país. Dice las teorías de Russell, vale más lo que él dice. Yo les advertí, dice. O sea que su palabra vale más que la Constitución de la República. Y Que está aquí en bien. el artículo 329 nos confiere autonomía. Está Que derogado. vale más su palabra que un derogado. tratado internacional. O sea, óigame, Está si vienen derogado. inversionistas internacionales y hay un político ahí loco, radical, que está diciendo, gritando ahí que está en contra. Óigame usted, ¿por qué se va a guiar? ¿Por las palabras de los políticos o se va a guiar por la ley? Por el artículo 329 de la Constitución de la República de Honduras, por un tratado internacional, por un contrato de estabilidad jurídica, y ahora dicen, no nada de eso importa, no me importa el marco jurídico, no me importan los cientos de millones de dólares que han traído, no me importan los más de 3.000 empleos que se han generado, no, aquí lo único que importa es lo que yo creo que a mí me genera likes y retweets como un político irresponsable, No.
que le está generando responsabilidad internacional a Honduras. Tú estás ¿Y hablando sabe qué? incorrectamente. Esta gente traidora a la patria es una hipocresía, señor. Usted lideró un golpe de Estado contra el Congreso Nacional con una patada, y fíjese que hasta le admiro la patada porque yo practicaba artes marciales, entonces estaba muy buena la patada, pero usted lideró un golpe de Estado contra la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ustedes están tomando las instituciones por la fuerza. Eso, señor, es traición a la patria. Hoy sí te quitaste traer la inversión, Hoy sí traer te quitaste. inversión, generar oportunidades en este país. Ese es un deber patriótico que estamos cumpliendo y lo vamos a seguir haciendo. Lo que te voy a decir una cosa. Y vamos a seguir luchando Hoy sí, por para cambiar mí, la cara de Honduras. Para mí hoy sí te reflejaste, porque yo te tenía respeto porque creía que venías a representar una empresa. Ahorita vos estás No, yo en represento política las más de nacional. 1.400 Vos personas. ahorita representas al BOC. Vos ahorita representas a los cachurecos. No, porque señor, los yo cachurecos represento... fueron los que quisieron secuestrar el Congreso. Tú te metiste en política. Si te metes a un debate político conmigo, alístate. Porque vos hoy lo que viniste a hablar aquí es a favor de los cachurecos. Mire, vos sos un cachureco más. Usted sos es el que nos miembro está del amenazando BOC. con persecución Sos de los política. que derrotamos ¿Y en las sabe qué? elecciones. Y los No. vamos a volver a derrotar Mire, a vos y a todo mire, tu grupo. estas Vos sos un son cachureco más. amenazas. Ese es No, Honduras. si vos venís a hablar de política. Traemos 100 vos no millones de viniste a hablar dólares de aquí inversión, de la sede. 1.400 no, empleos. Y no mire te cómo acepto. responde Russell. No te acepto. Traidores a la lo que- patria. Los voy a meter preso traidores. los que generan Son empleo. traidores. Son traidores. Ah, bueno, los que ahí hicieron está. ese delito. ¿Y usted? Es un delito Señor, lo que usted es un cometieron. golpista. No, te Usted dio equivocas. golpe a la Junta Yo Directiva con defiendo. una patada. Yo sí Usted anduve está con dando el golpe pueblo a en las las calles. instituciones. Golpista. Ok. Vos no tenés Usted ni quiere idea de lo que es un golpe de instaurar Estado. una Mire, Ni ideología idea en este tenés, país y muchacho. no lo vamos a Ni permitir. idea. Paremos Vos- el segmento aquí. Vos sos Paremos una el segmento voz aquí. del BOC, O sea, de los hipócrita, cachurecos. golpista, traidores ustedes. Golpista. Usted es traidor a la patria. Golpista, no tenés ni idea lo que es eso. Claro, señor. Muchacho, vos no tenés ni idea. Usted, esa comisión ese ilegal que está trabajito que usurpando. te dieron, Paremos con ese interés. trabajito que te dieron a vos, Paremos, Tomé. No, es señor, un llevo irrespeto. 10 años. Yo respeto. 10 ¿Sabes quién soy años yo? llevo trabajando Yo para estoy aquí implementar porque un pueblo me políticas. elige. Ya se están Me gustaría que descalificando. traigan inversión Ya, en ya, nuestro país. ya Una se están papeleta. descalificando. Esto es Ya se irrespetuoso. están descalificando. Es un No, irrespetuoso. óigame, ¿y esto qué es, Es un Renato? irrespeto lo que veniste a hacer. Renato, ¿y esto? Es un Esa es irrespeto. la pregunta que le voy a Mire, formular a Russell. Mire lo que están haciendo. Esa es la pregunta que le voy a formular a Russell. El que defiende al pueblo. Russell, si no han ratificado, Que los cachurecos del BOC. si no han ratificado la derogatoria del decreto que creó la sede, no la han ratificado, Russell. No la han ratificado. O sea que está vigente eso. el Tú que está dices, vigente. pero ya las otras leyes Bueno, ya están aprobadas, ya se derogaron las sedes. Totalmente. Pero la madre de la Constitución que avala la creación de esta figura no la han derogado. La derogaron pero no la han ratificado, o sea que está vigente. Está vigente y ese es el puntito jurídico que frente a frente quiere hoy conocer, que nos expliquen cómo es que ya no existen las sedes que están actuando ilegalmente si todavía no han ratificado la derogatoria constitucional contentiva de la creación de la sede. Y por eso va a intervenir ahora Joaquín Mejía. Pero después de la pausa, Joaquín, después de la pausa. Fíjate que yo ya iba a llamar a tu esposa. Venga, No. ayúdeme, por favor. Es decir, a mí desde la perspectiva de audiencia, fabuloso lo que estoy viendo, No. pero nos estamos desviando un poco. No, claro. Nos estamos desviando No, es un que él poco. viene a representar a los cachurecos. No, señor. Sí, totalmente. tú señor. continúa. Dale el margen de duda que él Por favor. es un empleado de la sede. ¿Cómo me dijiste golpista, Era amigo? opositor Pero ¿cómo de me dijiste Hernández, golpista? señor. Eso es una cosa insensata lo que decimos. Yo Sí, que con una lucho patada, contra los golpistas. Si usted está con la Yo camisa venía de la patada que dio, literalmente. Ok, Insensatez. voy a la Un pausa. golpe literal. Voy a la pausa Una y continuamos locura. con el debate. El tráfico es presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. El reporte del tráfico vehicular por cortesías de tiendas Carrión lo presentamos desde diferentes puntos estratégicos de la ciudad capital. Por un lado, mostramos con imágenes completamente en directo la situación que está ocurriendo en la Cuarta Avenida de Comayagüela, en el tramo que conduce hacia el Estadio Nacional. Una situación caótica en cuanto al tráfico vehicular, producto de un accidente que se ha generado sobre el puente que está sobre el río Choluteca. La Cuarta Avenida es la vía que soporta todos los vehículos que vienen del Boulevard del Norte y que van a encarrilarse hacia el Estadio Nacional y luego hacia el Boulevard Suyapa. En este momento está altamente congestionado producto de este accidente vehicular que se acaba de suscitar, repito, en el puente sobre el río Choluteca y que viene de la Cuarta Avenida de Comayagüela. Por otro lado, imágenes desde el dron sobre el Estadio Nacional, observamos que el tráfico está algo fluido, es una
alternativa viable para nuestros televidentes pasar por ese lugar para dirigirse hacia sus diferentes destinos. En otra imagen observamos el Boulevard Berlín que conduce hacia el sector de Lomas del Guijarro y aledañas. Está el tráfico también algo fluido, son alternativas viables para que nuestros televidentes puedan llegar hacia sus diferentes destinos por estas rutas aquí en la capital. Este fue el reporte del tráfico vehicular por cortesía de Tiendas Carrión. El tráfico fue presentado por Carrión. Toda Honduras está unida bajo un mismo corazón con Carrión y Teletón. El tema del día. ¿En qué se basa la Comisión Permanente del Congreso para afirmar que la sede no puede seguir operando si aún no se ha ratificado la derogación del decreto 32-2022 que contiene la creación de las mismas? Redes sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Muchas gracias a todas las personas que han compartido su opinión a través de redes sociales. Damos lectura a sus mensajes a través de nuestra cuenta de X. Aníbal Montoya comparte: la ley es la ley. Si la Comisión Permanente del Congreso Nacional lo afirma es porque se fundamenta en el decreto que da vida a la sede. Si el Congreso Nacional lo ha ratificado, la razón le asiste a la Comisión Permanente y no hay necesidad de someter dicho decreto a interpretación. No debe haber interpretación particular de ninguna ley. El decreto constitucional no ha sido ratificado. Eso hay que decirlo, pues. Las sedes son ilegales a todas luces. Derogar, dejar sin efecto una norma jurídica o cambiar parte de ella, ratificar, confirmar la validez o la verdad de una cosa que se ha dicho o se ha hecho anteriormente. Henry Smith comparte: Luis Redondo, la corrupción no se combate con más corrupción, solo debilita las instituciones y quebranta el Estado de Derecho. David Lanza: las sedes fueron bandera política y el haberla sacrificado al no ratificar la derogación constitucional por imponer al fiscal demuestra que no fue un interés en soberanía, sino en votos. Más mensajes. El doctor Franklin Anariba comparte: el debate sobre la sede debiese ser en cómo utilizarlas para crear riqueza para todos los hondureños, sino en cómo eliminarlas, porque en 2 años este gobierno ha sido incapaz de crear empleos o riqueza. Daniel Cárcamo: la sede será la manera más fácil de los delincuentes para lavar dinero. Alejandra Varela: el debate que tenemos con la ratificación de la sede no debe hacer que olvidemos principalmente en castigar ante la ley a quienes las crearon. Por ninguna manera la patria puede ser vendida. Tenemos fe que el nuevo fiscal busque justicia. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Y tú ves esa lucecita, aquí no escogemos mensajes, los leemos corridos como llegan. Por eso salen unos a favor, otros en contra, y eso es bueno decirlo. Leemos los mensajes, aunque sabemos que hay gente que muchas veces de uno y otro lado trata de cooptar los mensajes para que solo leamos mensajes de lo que ellos defienden. Bueno, esos son los riesgos de esto, pero tratamos de demostrar pureza, pulcritud en este asunto de la lectura de los mensajes, los leemos corridos indistintamente si defienden o apoyan una causa. Joaquín, yo lo que deseo saber como hondureño, porque me tiene confundido, la Comisión Permanente es si ya es ilegal que estén operando la sede, porque así como los escucho, ya no deberían estar operando, dicen, porque han sido derogados los decretos contentivos de creación de la sede y las otras leyes secundarias, pero lo que yo veo es que no ha sido ratificado el decreto constitucional que creó las zonas de empleo y desarrollo económico. Es lo que yo como hondureño quisiera saber, y miles de hondureños. Sí, a mí me gustaría, con todo respeto, plantear 3 premisas. Okay. La primera, siempre plantear la necesidad de voces jurídicas femeninas capacitadas en este tipo de debates que hay, y creo que siempre yo tengo una obligación moral de plantearlo. La segunda premisa, comparto el llamado de Renato de que hagamos de este debate un debate de altura, sin descalificaciones. Creo que es importante, porque ayuda también a que la sociedad no siga polarizada. Y la tercera cuestión, que creo yo que el debate no es este. En mi opinión es, y ya lo voy a explicar por qué, el debate es si realmente existen sedes en Honduras de acuerdo con la legalidad constitucional y con la legalidad que desarrolló el artículo 329
de la Constitución que crea la sede. Estoy hablando de la ley orgánica de la sede y de todas las otras normas, que son un montón, que fueron creadas para desarrollar lo que establece el artículo 329. Eso es lo primero. ¿Por qué digo esto? Porque hay que recordar que el año pasado el Congreso Nacional derogó el decreto 32-2022, que es... el constitucional, ¿verdad? Exactamente, que contiene los artículos, incluyendo el 329, que crean las sedes. Sí. Como eso es una reforma constitucional, y le doy toda la razón a Jorge, entonces significa que el Congreso Nacional tenía que ratificar ese decreto 32-22 para que, digamos, la Constitución volviera a su texto original. Sí. No se hizo, y por tanto, la figura de la sede, la entidad de la sede o la figura de la sede es una entidad constitucional que está ahí en la Constitución de la República. Eso me aclara. Eso hay que dejarlo claro. Y ahora bien, posteriormente a la derogación del decreto 22, se derogó o se aprobó el decreto 33-2022. Correcto. Y ese decreto 33-2022 dice que se derogan la ley orgánica de la sede y todas las demás leyes, planes, etcétera, que tienen que ver con la sede. Pero como esta es una reforma de leyes secundarias, no se requiere una ratificación constitucional, correcto, no se requiere el voto de 86 diputados y diputadas, lo que se requiere es mayoría simple. En el 33-2022. Exactamente. ¿Qué significa eso? Y bueno, y ambos decretos fueron derogados por unanimidad. Aquí no solo fue por los diputados y diputadas de un partido, por todos los partidos políticos representados en el Congreso Nacional. ¿Qué significa entonces? Que si se derogaron todas estas leyes, pasó algo parecido a lo que pasó con la ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, que fue aprobado el decreto que crea el Consejo de la Carrera Judicial, porque la Constitución, en su artículo 317, crea la figura del Consejo de la Carrera Judicial. Pero algo que comparten el artículo 329 de la sede y el 317 del Consejo de la Carrera Judicial es que son normas constitucionales cuya eficacia, su aplicación efectiva, depende de el desarrollo legislativo posterior. Es decir, pongo el ejemplo del Consejo de la Carrera Judicial. El artículo 317 crea el Consejo de la Carrera Judicial, de la Judicatura de Carrera Judicial, pero la Sala de lo Constitucional en la sentencia 696-2012 dijo que esa ley era inconstitucional. Por tanto, se derogó. Y en ese sentido, el Consejo de la Carrera Judicial sigue estando en la Constitución como una entidad constitucional, pero no está operativa porque alguien ha visto el Consejo de la Judicatura, porque fue expulsada su norma que lo desarrolla. Esa misma lógica se aplica en el tema de la sede. La sede sigue siendo una entidad constitucional, pero su legislación secundaria que la desarrolla, de acuerdo con el decreto 33-2022, ya no existe. Entonces, uno se plantea entonces, está ahí, pero no hay nada que lo regule. Sin embargo, algo que tiene razón Jorge y que ahí nos plantea el primer problema, es que el artículo 45 de la ley orgánica de la sede establece que la ley, aunque sea derogada, va a seguir en vigencia por el tiempo que esté establecido en el contrato de estabilidad jurídica, es lo que dice ese artículo. Y en ese sentido entonces hay que plantearnos, ahí donde está el verdadero debate. El primer debate es, y esto no es una cuestión abstracta, esto es una cuestión jurídica, debería de ser de primer año de derecho constitucional en países como el nuestro al menos. Pero la primera pregunta es, ¿puede? Y a esto se le conoce como la doctrina de los sobrevivientes, valga el pleonasmo. ¿En qué sentido? ¿Puede un Congreso Nacional que ya murió seguir vivo a través de un artículo, como el 45, que no permite que el nuevo Congreso derogue una normativa? Eso es lo primero, que hay que respondernos, ¿verdad? En segundo lugar, que hay que responder, hay que recordar, y que tiene razón Jorge también, que hay un principio de retroactividad de la ley, que es el principio, pero hay excepciones, y entre las excepciones está, por ejemplo, en materia penal, que no puede desfavorecer a la persona, al reo, y también la excepción de que cuando la propia ley que deroga
establece ese principio de retroactividad con todo lo que está derogando. Entonces, hay excepciones al principio de retroactividad. Pero el punto más importante, para mí, es algo, aunque yo estoy ahorita en el plano jurídico nacional, no en el plano jurídico internacional, porque aquí tenemos a Javier, que es el experto. Javier Briceño, que ya va a participar. En ese tema, pero hay que recordar, yo estudiando un poquito, miraba que hay un principio en derecho internacional que lo han aplicado tribunales arbitrales en el marco del CIADI, y es que no se pueden reconocer derechos nacidos que son consecuencia de la inobservancia del principio de legalidad. Es decir, que una inversión no puede alegar que tiene derechos reconocidos cuando estos han sido nacidos de que esta inversión no haya observado el principio de legalidad. Es decir, que no haya cumplido con los requisitos legales de las normas nacionales para poder operar. Y por eso es que yo digo que el principal debate es si lo que llamamos sedes que están en este momento operando y que han estado operando, cumplieron o no los requisitos que establece el artículo 329 de la Constitución y la ley orgánica de la sede. Y yo creo que ahí es donde debemos de hacer el debate. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante para incluso la decisión que tome el Tribunal de Arbitraje. ¿Cuáles son los requisitos para crear una sede de acuerdo con el artículo 329 constitucional? No voy a hablar de la ley orgánica. Primero, que sea creada por el Congreso Nacional. ¿Por qué? Porque constituye una atribución de esta, lo dice el artículo 329. Y además, el artículo 206 de la Constitución dice algo más importante. Las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto una, que es tomarle la promesa constitucional a altos funcionarios del gobierno. Entonces, el primer requisito es que sea creada por el Congreso Nacional. Porque si dijéramos que la sede puede ser creada por otro órgano, entonces también se hubiera reformado el artículo 206 de la Constitución que dice que sus facultades son indelegables y que solo hay una excepción, que es para pedir o para recibir la promesa constitucional. Entonces la primera pregunta es, debe de existir un decreto legislativo que crea todas las sedes que hay en el país publicados en el Diario Oficial de la Gaceta. ¿Por qué? Porque el artículo 255 constitucional también habla de que todos los actos administrativos que provengan de órganos del Estado, para que tengan vigencia y eficacia, deben de ser publicados en el Diario Oficial de la Gaceta. Porque así es, o sea, en este país, en cualquiera. Eso es lo primero. Segundo requisito, la creación de la sede debe ser aprobada por mayoría calificada, es decir, por 86 diputados y diputadas. Y eso debe reflejarse en el decreto de creación, donde está el número de diputados que votaron a favor, que debe ser al menos 86, y el número de diputados que votaron en contra. Tiene que estar en ese decreto. Y el tercero dice, previamente, las 2/3 partes de la ciudadanía de donde se creará la sede debe de aprobar la creación, su creación a través de un plebiscito de conformidad con el artículo 5 de la Constitución. Y el artículo 5 de la Constitución plantea una serie de actos administrativos que hay que hacer porque primero el Congreso debe conocer esa consulta del plebiscito, debe aprobarla, emitir un decreto, debe además ordenar al Consejo Nacional Electoral convocar, dirigir las consultas a los ciudadanos. Luego el Consejo Nacional Electoral tiene que convocar, organizar, dirigir las consultas y tiene que realizar un montón de actos que luego tienen que publicarse en el Diario Oficial de la Gaceta. Sin embargo, el propio artículo 329 plantea y dice, este requisito no es necesario para regímenes creados en zonas con baja densidad poblacional. ¿Esto qué significa? ¿Cuál es el requisito que no es necesario? ¿Los 3 o solo el de plebiscito? Eso no lo responde la propia ley orgánica de las sedes en el artículo 38, porque dice que corresponde al Congreso Nacional crear las sedes bajo las reglas siguientes. La primera, en aquellas zonas de baja densidad poblacional no se requiere el requisito de el plebiscito, pero tiene que haber un dictamen del INE, del Instituto Nacional de Estadística, donde establezca cómo calculó que esa zona es de baja densidad poblacional y además que publique los resultados en el Diario Oficial de la Gaceta. Entonces habría que preguntarnos, por ejemplo, en las sedes que operan en zonas de baja densidad poblacional, dónde está la resolución del INE y el cálculo y los resultados y el decreto que lo publica. Y por último, y aquí termino, entonces la otra cuestión, porque dice el artículo 38, en zonas de alta densidad poblacional, entonces sí se requiere el plebiscito. Entonces la pregunta, vuelvo,
insisto, más allá de la derogatoria, porque digamos que aceptemos por válido el artículo 45, que las sedes siguen operando por el tiempo que se ha establecido en el contrato. Pero la pregunta que debemos de hacernos es si las sedes que se dice que existen en este momento cumplieron su propia legalidad para estar operando. Ese es el quid del asunto, no otro, en mi opinión. Renato, permíteme hacerle una pregunta al doctor, porque este tema constitucional, para nosotros, alguien como él, que es un doctor en leyes y se ha profundizado, a mí me gustaría que dejáramos claro una premisa. Dice el artículo 64 de la Constitución: no se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos y garantías establecidas en esta Constitución, si los disminuye, restringe o tergiversan. Ese es el artículo 64 de la Constitución. Esta Constitución se defiende por sí misma. Ella misma tiene mecanismos de defensa. Si ese 329, que a todas luces es un acto criminal que cometieron de traición a la patria, tergiversa lo que dice el primer artículo de lo que Honduras es un Estado, este 64 se aplica o no se aplica. O sea, este 64 es una salvaguarda para expulsarlo. Usted ya con su estudio académico debe definirnos esto, porque para nosotros políticamente entendemos que el constituyente dejó claras estas reglas diciendo esta Constitución tiene por sí misma mecanismos de defensa, aunque la narcodictadura insertara el 329 de forma incorrecta, que para nosotros es un delito de traición a la patria. Este 64 dice que ese acto no nació, que ese acto nunca fue un acto jurídico válido y que ese acto donde vayan a alegarlo siempre va a ser declarado nulo por la propia Constitución. Entonces yo lo planteo si este 64 es una salvaguardia de defensa de la propia Constitución. En pocas palabras, Joaquín. Bueno, y que también el 374 establece que la Constitución no pierde vigencia. Sin embargo, yo creo que hay que tener claro aquí algo, nos guste o no. La Sala de lo Constitucional dictó una sentencia donde dijo que la ley orgánica o que el decreto que creó las sedes era constitucional. Y nos guste o no, la Sala de lo Constitucional es la intérprete última. Lo que hay que ver, Russell, en mi opinión, es si la Sala abordó ese tema, porque si no lo abordó, significa que se abre la posibilidad de un nuevo recurso, porque la otra sentencia tendría el efecto de cosa juzgada relativa, es decir, que solo abordó una parte de la constitucionalidad del problema jurídico que se le presentó. Sin embargo, yo creo que también hay que decirlo, pues, que aunque no nos guste, hay una sentencia que declara la constitucionalidad, a pesar de que la Sala, que pasó igual con la reelección, ¿verdad? Y que incluso yo publiqué varias cosas alrededor de eso diciendo que era ilegal lo que estaba haciendo la Sala, pero nos guste o no es la última palabra que tiene la intérprete. Por eso es que yo insisto que el debate, en mi opinión, y esto va a condicionar incluso lo que pase en el CIADI, en mi opinión, en base a ese principio internacional de que no se puede reconocer derechos nacidos como consecuencia de la inobservancia del principio de legalidad. ¿Y qué significa el principio de legalidad? Significa si la inversión en un país determinado cumplió con los requisitos constitucionales y legales para poder operar. Y ese es el debate que creo yo que debería de haber. Y esa es la cuestión que debería de ver, por ejemplo, las personas que estamos interesados, ver dentro de la jurisdicción nacional, y lo mismo también las empresas que han invertido en lo que llaman sedes, también tienen el derecho y la obligación de defenderse en esa lógica alrededor de los requisitos de si cumplieron o no en el ámbito interno antes de ir al CIAD, en mi opinión. Obviamente, yo estoy hablando únicamente del ámbito nacional. Ya el otro ámbito internacional es otro asunto. Pero esta pregunta es básica. Indistintamente del desenlace jurídico nacional de las zonas de empleo y desarrollo económico, ¿qué papel va a jugar el CIADI? Porque ya esa demanda está en el Centro Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Se lo pregunto a Joaquín Mejía, indistintamente del desenlace interno sobre la sede, ¿qué rol va a tener el CIADI en este asunto? Bueno, Joaquín. yo creo que primero, y otra vez insisto, que aquí Javier es el que nos va a ilustrar, pero
Pero con lo poco que yo conozco del CIADI, hay que tener en cuenta, y utilizando, en el CIADI no hay jurisprudencia, en el sentido de que en el CIADI lo que hay son laudos arbitrales que pueden servir de guía, pero que no son de obligatorio para siguientes tribunales. Pero hay casos, afortunadamente, lastimosamente, antes el CIADI era como bastante estricto en el sentido de que no miraba otros aspectos relacionados con corrupción o derechos humanos. Poco a poco, muchas de las últimas decisiones del CIADI empieza a ver esas cosas. Y una primera cuestión que hay que tener en cuenta, en el caso Tetian Copper contra Pakistán, por ejemplo, hay que ver si el incumplimiento de las leyes internas se debe a una conducta ilegal del inversionista o a faltas por parte del Estado. Eso es fundamental, porque ahí prevalece el principio general de que el Estado no puede basarse en su propia incapacidad para eludir sus responsabilidades internacionales. Eso está claro. Segundo, caso Phoenix Action contra la República Checa. No se puede asumir que un Estado, digamos, ofrezca el acceso al mecanismo del CIADI, por poner un ejemplo, cuando lo que hace es terminar una inversión que no ha cumplido con el principio de buena fe, con el principio de legalidad. Es decir, cuando una inversión en su país no lo hizo correcto, no lo hizo apoderado a la ley. Ojo, Hammerster contra Ghana. Una inversión no estará protegida si ha sido creada en violación de las leyes del Estado receptor de la inversión o del principio de buena fe por medio de corrupción, fraude o conducta dolosa. Y esto es importante porque el artículo 6 del Código Civil dice que nadie puede ignorar o que nadie puede alegar ignorancia de la ley. En este caso, cumplir con los requisitos que establecía la ley orgánica y la Constitución. Caso Incensa contra El Salvador. No es posible reconocer la existencia de derechos nacidos como consecuencia de actos ilegales, pues ello atentaría contra el respeto a la legalidad, que como se ha dicho es un principio de orden público internacional. Caso Frankfurt Airport Services contra Filipinas, que se parece mucho al tema hondureño por el tema constitucional. Las inversiones que sean consideradas ilegales por el incumplimiento de los requisitos establecidos por las leyes nacionales estarán imposibilitadas de beneficiarse de la protección o del acceso al arbitraje internacional. Y último, caso Salini contra Marruecos. Uno de los objetivos de que las inversiones se realicen de conformidad con las leyes nacionales es garantizar que los acuerdos internacionales de inversión no protejan inversiones ilegales. ¿Por qué es tan importante esto? Porque hay que recordar que una inversión realizada de conformidad con las leyes nacionales determina la existencia y la validez de esa inversión. Y ojo, por eso es que ver el cumplimiento de los requisitos internos es muy relevante para el CIADE. ¿Por qué? Porque ahí se va a calificar si aquellas inversiones están protegidas o no por los acuerdos internacionales de inversores. Yo sé que Joaquín no responde a preguntas así hipotéticas, pero claro está, ha hecho una exposición que no el común de los hondureños la entendió. No el común de los hondureños la entendió. Bueno, si yo estaba así, el corazón me latía y latía tratando de seguirlo y entender, comprender lo que nos estaba diciendo. Decir una sola palabra, A eso voy. Tú puedes atreverte a predecir si las tiene todas consigo el Estado de Honduras en el CIADI. No, obviamente no. Primero porque no soy experto en eso. Primero porque no soy experto. Pero lo que quiero decir con esto es que en estas resoluciones de tribunales arbitrales en el marco del CIADI, lo que se ha dicho es que es muy importante que para que en el caso de Próspera, que presentó la demanda, para que Próspera sea protegida por esos acuerdos de inversiones a través de un tribunal arbitrario, es necesario que Próspera haya cumplido con el principio de buena fe y de legalidad, en el sentido de, para poder operar, cumplir con los requisitos legales que estaban en la ley orgánica de las sedes y en la Constitución, para poder operar legalmente. Y tiene que demostrarlo en el CIADI ahora. Ahora, exactamente. ¿ya nombró representante el Estado de Honduras en el CIADI? Esta semana tenía para nombrar, no sé si lo va a nombrar o no. ¿Y si no lo nombra el Estado de Honduras, continúa la demanda en el CIADI de ustedes? Sí, claro, le corresponde al CIADI. Ok, yo creo que es el turno ahora, para Javier Briceño. Miren, las cosas no van a ser muy fáciles, ni para el Estado, ni para los inversionistas. Ahí hay que demostrar un montón de cosas según lo que le estoy escuchando a Joaquín Mejía. Pero déjeme ir a la pausa. Muchísimo fortalece el Estado. Ah, bueno. Y aquí vamos a estar. Bueno, pero el asunto es escuchar al Estado y escuchar también a la otra parte. Ese es el asunto. Que esto se va a dilucidar en el CIADI, ahí tiene que dilucidarse. Como Estado, ¿tenemos las de ganar en el CIADI o no las tenemos todas consigo en el CIADI? Por eso vamos a escuchar a Javier Briceño, que es miembro del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial, después de la pausa.
transporte gracias al Servicio Aeroportuario Nacional y su nueva página web www.san.hn. Redes Sociales es presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Damos lectura a más de sus comentarios a través de la cuenta de X. Roberto Díaz comparte: las sedes nacieron de una ley que era inconstitucional, por lo tanto son inconstitucionales. El asunto es que el Congreso Nacional está formado de catervas que solo buscan beneficios personales y partidarios. Legalizan lo ilegal a como dé lugar. Pregunta: ¿Próspera ya tiene sus propias autoridades? Ale Aguilar comparte: Honduras es un país libre y soberano, las sedes son ilegales. Nuestra tierra no se vende, la presidenta está haciendo cambios que están poniendo a temblar a los corruptos. Carlitos Hernández comparte: ¿debería ser castigados quienes aprobaron la ley de las sedes? ¿Debería investigarse el origen de los fondos de Próspera? ¿Debería investigarse el rol de Eval Díaz en las sedes? Estas son las preguntas que la ciudadanía debería estar haciendo en estos momentos. Gracias, continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por Óptica La Curazao. Todo noviembre hasta 75% de descuento. Aros con precios inigualables. Miren, y en términos prácticos, utilizando el lenguaje más popular, en función de los intereses del Estado de Honduras. Deberíamos estar preocupados, Joaquín. Siempre iré con el Estado de Honduras, y los intereses del Estado de Honduras. Y por eso siempre me pregunto, ¿estará en lo legal el Estado de Honduras? ¿Tiene suficiente respaldo el Estado? Porque con una demanda de ese monto que se nos ha dicho, si perdemos, ni idea tengo cómo se podría pagar eso. Solo estoy preguntando. Para mí es lo preocupante. Por eso es que le he estado repreguntando a Joaquín sobre la fortaleza en los argumentos del Estado de Honduras en esa demanda que ya está ahí en el CIAD. ¿Y Colindres? Sí, está interpuesta en el CIAD y mire, la forma más sencilla de resolver ese conflicto es cumpliendo con la ley. Si el Estado de Honduras reconoce las sedes en su Constitución, si el Estado de Honduras le garantizó 50 años de estabilidad legal, si quieren resolver ese problema, respeten la ley. Dejen de estar con estas campañas de difamación como lo ha hecho la Comisión Permanente y Legal, que tiene una campaña de difamación contra nosotros, amenazándonos con persecución política. Y fíjese, otra cosa que quiero denunciar es, Russell habla de amenazas a muerte. Russell en dos ocasiones, ¿sabe? Ha hablado, obviamente nosotros cómo vamos a interpretar cuando Russell dice a los de las sedes hay que agarrarlos como William Walker, así van a terminar como William Walker. Imagínense que tenemos 3,000 empleos generados, reitero, decenas de millones de dólares que hemos traído, 140 empresas se han establecido en las sedes, ¿y cómo responde el gobierno? Los vamos a meter presos y si no va a terminar como William Walker. Entonces yo quiero denunciar eso, esos son actos de amenaza, intimidatorios. Hago un llamado al Comisionado Nacional de Derechos Humanos a que tenga eso, un registro, y vamos a interponer la denuncia correspondiente, porque no es posible que uno esté trabajando por crear oportunidad en el país y tengamos políticos amenazándonos de esa forma. Ahora, con el tema de la demanda, si se respetan los derechos y garantías de las sedes, se acaba el conflicto. ¿Qué otra solución hay? Como lo hemos reiterado más de 10 veces y recientemente en los últimos días, estábamos dispuestos a sentarnos a dialogar, a encontrar un acuerdo. Podemos buscar un régimen con el que todos nos sintamos cómodos, que se sienta cómodo el gobierno, que se sienta cómodo la sociedad civil, que se sienta cómodo el sector privado, y donde ellos también, el sector privado nacional, pueda participar y sentirse cómodo. Eso es lo que nosotros deseamos y eso es lo que nosotros queremos. Nosotros no queremos una demanda, nosotros queremos seguir trabajando, seguir invirtiendo, seguir generando oportunidad. Si lo que nosotros quisiéramos es el tema de la demanda, entonces hubiéramos apagado el motor y nos quedamos demandando, cerró la inversión porque el gobierno nos está expropiando y nos quedamos con la demanda. Eso no es lo que estamos haciendo. Estamos luchando contra viento y marea para mantener esos empleos, ¿verdad? Más de 3,000 empleos,
para tratar de llegar a un acuerdo con el gobierno. Y yo le reitero aquí, yo sé que hay diferencias, tuvimos una discusión bien dura ahorita con Russell, pero yo sí quiero reiterar que aquí lo más importante es la población hondureña. Aquí no se trata de los intereses del Estado, primero va la población hondureña, que está con hambre, que está empobrecida y que está migrando a este país. Entonces, por favor, busquemos una solución en beneficio de la población hondureña para que podamos seguir trayendo inversión y podamos seguir generando empleo. Ese es el planteamiento que los inversionistas le han hecho al gobierno y que ellos respondieron con ese comunicado amenazando. Cuando yo te digo Estado, es Renato, porque la población es un elemento del Estado y tú bien lo sabes, ¿verdad? Renato, Solo permíteme, Russell, solo permíteme. Yo sé que habla una parte técnica, Pero, por alusión. Hay una demanda en el CIADI, Sí, correcto. por parte de ustedes. Por parte de los inversionistas de Próspera CDC. ¿Establece montos esa demanda? Sí, una demanda de más de 10.000 millones de dólares. De más de 10.000 millones de Sí, dólares. claro, sí. Ok. Bueno, Renato, antes de... Y hay otras un momento, 8 porque demandas más. La alusión, mire, yo quiero decir, y que quede en este programa de frente a frente, es la primera ocasión que yo intercambio unas palabras con Jorge Colindres. Ninguna relación, ni lo conocía, ni había platicado con él. Y es al que yo recibí de Próspera es el inversionista norteamericano que estuvo en la oficina de la vicepresidencia del Congreso. Y hoy vuelvo a repetirle desde aquí, yo soy autoridad por mandato del pueblo, defiendo los derechos del pueblo. Yo no defiendo intereses de empresas privadas, no defiendo intereses de mafias de poder. Cuando nosotros señalamos lo que dice la Constitución, y agradezco al doctor Joaquín, que dejó muy claro que la Constitución se defiende por sí misma. Cuando nosotros dijimos, no nació jurídicamente, se dice eso, porque la propia Constitución dice que si afecta los principios de cómo se constituye como Estado, significa que no tuvo validez. Pero incluso en esa aclaración que hacemos, porque hay que decirlo, este tema lo introducen desde que nosotros nombramos el fiscal general, fiscal adjunto. Nosotros hemos planteado con claridad, la sede está derogada, su ley orgánica está derogada totalmente, no tienen ley, no tienen ninguna normativa en el Ejecutivo, no tienen ninguna disposición. O sea, Joaquín, que es ilegal la operación de las sedes en este momento. No tienen ninguna normativa. Ellos... Solo permítame, no, es que me interesa hilvanar todo, si no, no vamos a entender No, pero eso. tengo que cerrar la idea, porque yo los he escuchado. Mire, nosotros en el Congreso, los dos decretos, y ahí está la aclaración que tú leíste, el primero era para que se requiere la ratificación en una siguiente legislatura de la expulsión de la Constitución, pero la ley orgánica, como se explicó y también él lo dijo, no ocupa mayoría, no ocupaba ratificación, sino que era una ley, nosotros ya la derogamos y no hay ninguna normativa en el Ejecutivo. Sigue vigente. No tiene ninguna disposición. Okay. Está derogada totalmente. Ahora déjame preguntarle, ¿para ti ya están operando ilegalmente las sedes en Honduras? Para mí es que no existen las sedes porque no ha cumplido con los requisitos establecidos en la Constitución y en la normativa que fue derogada, incluso aceptando que el 45, como bien dice Jorge, mantiene la vigencia de las que ya se crearon. Por eso es que yo insisto que la pregunta es es decir, yo no puedo decir que está operando algo si todavía no determino su existencia, que es lo que va a definir su validez. Y para determinar si existen las sedes o no, hay que ver lo que dicen los requisitos constitucionales que ya establecí. Y por eso lo primero que yo pido es, ¿dónde está el decreto legislativo de creación de las sedes que hay en el país con el voto de 86 diputados publicados en el Diario Oficial de la Gaceta? Entre otros requisitos, ¿verdad? Ya ahorita nos van a presentar el de plebiscito en el caso de Próspera, pero ese otro que es fundamental porque hay que recordar algo. Dice, y termino con esto, Renato, un minuto, el 329 dice claramente, la creación de la sede es atribución exclusiva del Congreso Nacional, y el artículo 206 dice claramente, las facultades del Poder Legislativo son indelegables, excepto una, la de aceptar la promesa constitucional de los altos cargos del Estado. Entonces la pregunta es, insisto, ¿dónde está? ¿Se ha cumplido o no requisitos de decreto legislativo? Ok, perfecto. Renato, ¿El desenlace de esto está en el CIADI? Bueno, a mí me alegra escuchar lo que plantea Jorge en el sentido de la apertura del diálogo, y yo creo firmemente que también tiene que ser así, y por algo muy sencillo, porque aquí, aquí Javier nos va a dar más elementos, pero también en el CIADI y los tribunales arbitrales empiezan a ver cosas que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos, correcto, que tiene que ver con corrupción. Por ejemplo, yo preguntaría a un inversionista, ¿se atrevería a ir, por ejemplo, al régimen dictatorial de Daniel Ortega a invertir? No, obviamente.
La pregunta es, ¿quién se atreve a venir a invertir aquí cuando estamos en el marco de un régimen que está de manera ilegal, que además hay un fraude y que además acusado... Narcodictadura. O sea, entonces todos esos elementos no se pueden... Pero por eso mi repregunta otra vez, porque quiero que lo entendamos. ¿El desenlace de esto va a estar en el CIADI? Bueno, yo creo que hay dos caminos. Uno, obviamente el diálogo, como bien decía Jorge, o si no el CIADI. Y yo creo que es necesario que y la Sala Constitucional va a hablar también. Escúchalo. Y por otro lado está el CIADI, pero también creo yo que a nivel interno, deben de haber movimientos, no sé de quién, de la PGR, del Ministerio Público, quien sea, para determinar la validez de la existencia o no de las sedes. Pero indistintamente del desenlace interno jurídico, al final la demanda quedará en el CIADI y esta resolverá. Claro. Estamos adscritos al CIADI, ¿verdad? Claro. Por eso es mi preocupación. Pero ahí va a explicar él, por eso de que hay salvaguardas del Estado de Honduras. Javier Briceño, ¿qué piensas de todo esto? Muchas gracias. Tomando el comentario que hacía aquí el vicepresidente del Congreso Nacional, Russell Tomé, él se refiere al decreto 4588, en el cual la PGR en algún momento argumentaba que existía una reserva al convenio CIADI. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Honduras ha sido parte del CIADI, pero desde los 60, inclusive antes de que existiera el convenio CIADI, Honduras participó en los trabajos preparativos de este tratado internacional. Eventualmente comienza el proceso de ratificación y se ratifica hasta el 89. Eso a nivel internacional. ¿Qué es lo que pasa a nivel interno? A nivel interno tenemos que en el decreto 4588 se toma literalmente todo el convenio CIADI y en el artículo 75 se agrega una declaración que dice ahí el Estado de Honduras, palabras más, palabras menos, que previo a asistir a los mecanismos que nos otorga el CIADI, que son mediación y arbitraje, se va a poder realizar, o mejor dicho, hay una obligación de realizar agotamiento de recursos internos. En instancias locales. Correcto, en instancias internas. Aquí tenemos que hacer una aclaración. El convenio CIADI como tal en el artículo 26, la segunda parte, nos plantea que previo a acudir al CIADI se tienen que agotar recursos internos, sí, de carácter administrativo o judicial. Hay un énfasis ahí en la O. La declaración del Estado de Honduras en este decreto 4588 es que se tienen que agotar recursos internos, administrativos y judiciales. Y esto es un estudio que yo voy a publicar a final de año, si no me equivoco, en la revista de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en coautoría con la abogada Estefanía Andino. Cuando el Estado de Honduras hace esta declaración queriendo que los inversionistas agoten dos tipos de recursos internos, está excediendo las facultades que el propio tratado internacional le otorga. Y esto ya nos lo resuelve el artículo 18 de la Constitución, ante la contradicción entre un tratado y una normativa, ante la contradicción entre el convenio CIADI y el decreto 4588, prevalece el tratado. Prevalece el tratado. Exacto. Eso ya en términos del CIADI, que sí puede haber una especie de valor por lo que plantea la Sala de lo Constitucional, pero eso tiene más que ver con unas repercusiones internas, porque al final el CIADI no va a estudiar la Constitución de Honduras, porque esa no es su labor. El CIADI lo que va a estudiar, haciendo una especie de comparación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o sea, no es un tribunal de cuarta instancia, o sea, estudia las obligaciones internacionales de un Estado para ver si las ha incumplido en materia de derechos humanos. El CIADI hace lo mismo, solamente que en materia de inversiones. Ve si las obligaciones que ha asumido el Estado han sido respetadas o no. Eso como respuesta a lo que planteaba el vicepresidente. Pero está bien que lo digas, porque yo sé que eso es una salvaguarda. No, pero y es un argumento también del Estado de Honduras. Está alegando eso, ¿va? El procurador una de las defensas que no se han agotado las instancias locales, que por lo tanto no es válido que Próspera haya presentado esa demanda en el CIADI. Ese es el argumento del Estado de Honduras. Yo quiero decir una cosa, aquí yo estoy desde la posición del Estado y yo entiendo tu rol. Pero lo que estoy diciendo es la posición que nosotros tenemos y que he escuchado al procurador Manuel Díaz es: no se ha agotado esta cláusula, es lo que está diciendo. Ok, ahí lo que tenemos que ver, y tal vez lo pronuncio mal, ha hecho comentarios a la convención del CIADI, es Christopher Schnauer, si no me equivoco la pronunciación, me disculpan. Estos recursos administrativos o judiciales, la parte que es un recurso administrativo, es una definición bien amplia, pero se ha entendido por varios tribunales y por la doctrina que acabo de comentar, de que un recurso administrativo puede ser incluso una negociación.
Entonces, hay que ver caso por caso, claro está, no solamente está la demanda de Honduras Próspera Inc. y otras, sino que hay ocho demandas más, pero en caso de que se haya intentado una negociación o de que se haya agotado el periodo de enfriamiento que plantea el Tratado Internacional en el cual se ampara esa demanda, es posible decir de que la vía del CIADI queda habilitada, pero hay que verlo caso por caso. En el caso de Es un debate, va a ser objeto de interpretación allá, ¿va? No tanto de interpretaciones, más de los hechos. ¿Se intentó una negociación o no se intentó una negociación? ¿Hay registros de esto, sí o no? Y ya con base a eso se mira si se agotó la etapa previa. A ver, pero la demanda ya está admitida, es decir, ahorita lo que está en el proceso es la conformación del tribunal arbitral y una vez que quede conformado, inicia todo el proceso. Es decir, ya este tema ya pasó, ya la demanda fue admitida. Es cierto que Próspera solicitó que se iniciara un proceso de consultas y negociaciones como manda el CAFTA, siendo inversión estadounidense predominantemente, y no tuvimos respuesta, lamentablemente. Fueron, si no me equivoco, 90 días. 90 días que se abrió ese periodo y el Estado decidió no participar, se interpuso la demanda, se admitió la demanda, el Estado estuvo sin representante, bueno, la Procuraduría, pero sin una firma de abogados expertos en arbitraje. Entiendo que hasta hace poco tienen un abogado, y en parte por eso es que aquí en el ámbito local salieron un montón de teorías que no son, pues que no tienen validez, ¿verdad? Y era parte de la pobre asesoría jurídica que tiene el Estado. Yo quisiera brevemente, antes de pasarle, porque me gustaría que Javier explicara el tema de la ultraactividad de la ley y un poquito los antecedentes referente a la erogación de la ley orgánica. Pero antes quería referirme a la tesis de la inexistencia de las sedes. Yo creo que esa tesis es insostenible, principalmente por la realidad de las cosas. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Uno, que existen por un tema de hecho, ¿no? Las sedes están ahí y están operando. Hay 3.000 personas que están ahí trabajando o invirtiendo, operando. 140 empresas se han establecido. Y hay 3 sedes que están operando, 100 familias están viviendo en Choloma. Entonces existen porque es una realidad. ¿Cuál es otro hecho? Que el Estado las reconoce y el Estado las ha reconocido. Entonces, ¿cómo las ha reconocido? Bueno, porque el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas, que fue nombrado por el presidente y ratificado por el Congreso Nacional, ese cuerpo, ha reconocido las sedes y les ha autorizado a operar. ¿Quién más las ha reconocido? Las ha reconocido el Poder Judicial, que hasta les ha emitido un acuerdo para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial de las sedes. Las ha reconocido incluso el Servicio Aduanero, el Servicio de la Administración Aduanera de Honduras, tanto de este gobierno como del gobierno anterior. Ellos han reconocido las sedes y le han brindado servicios para importar y exportar a las sedes. Entonces, decir que no existen, creo que no es sostenible por esa razón. Yo fui nombrado también, a mí me nombró el Estado de Honduras. Yo no trabajo para los inversionistas, a mí me nombra el Estado de Honduras como el secretario técnico de Próspera Sede, que es como la autoridad pública local. Sí. Yo le cobro impuestos a las empresas que están ahí establecidas, yo coordino las auditorías y también verifico el cumplimiento y respeto a los derechos y libertades fundamentales de los residentes. Entonces creo que, ¿verdad?, desde esa perspectiva las sedes existen, el Estado las ha reconocido y ahora está yéndose para atrás en su palabra y cometiendo actos ilegales que han ocasionado una disputa internacional. Javier, tu participación en este momento va a ser importantísima e histórica en la comprensión de esta temática, como lo ha sido también la participación de Joaquín Mejía y las intervenciones aquí de Russell Tomé y de Jorge Colindres. Tú formas parte del Consejo Internacional para el Arbitraje Comercial. Correcto. El CIADI es la institución líder a nivel mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales. Es un foro destinado al arreglo de diferencias entre inversionistas y estados en la mayoría de los tratados internacionales de inversión, y nosotros formamos parte del CIADI. Después de todo lo que escuchaste, como hondureño, ¿cuál es tu impresión y tus valoraciones de esta demanda interpuesta por Próspera Honduras en el CIADI? Es bastante delicado, pero Renato, creo que ya hablé hace poco sobre esta cuestión de Honduras ante el CIADI. Pequeños datos, el tratado se ratifica
El convenio CIADI se ratifica a lo interno en el 88, a lo internacional en el 89, y de los 24 tratados en materia de inversión que tiene el Estado de Honduras, 18, la mayoría, tienen una cláusula de resolución de conflictos que le da jurisdicción al CIADI. ¿Qué es lo que tenemos que considerar? Y esto aquí puede estar a objeto de debate, que estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Mejía, ayer lo comentaba por redes sociales. Él plantea de que las sedes están en la Constitución, que las normativas infraconstitucionales ya fueron derogadas, y yo ahí estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es que no tiene, las palabras son que las sedes son ineficaces e inoperables. Yo aquí hacer dos puntos. Por un lado existe una cuestión que son las cláusulas de estabilización, esto está ya muy definido en el derecho internacional, que es lo que comentaba Jorge, lo del artículo 45 de la Ley Orgánica de las Sedes, que a pesar de la derogación, los derechos para tanto habitantes como inversores, porque hay que recordar que estas zonas económicas son para invertir y para poder vivir, como están en China y en otras partes del mundo, entonces que estos derechos para estas personas en particular se van a mantener por mínimo 10 años. De igual manera lo del tratado con Kuwait, y estas son cuestiones que los tribunales, tanto del CIADI como otros tribunales en materia de arbitraje internacional, en materia de inversiones, no institucionales, lo han planteado. Sí, un Estado es completamente soberano, dándole la validez a lo que comentaba el vicepresidente Tomé. El Estado es completamente soberano para cambiar su derecho interno, pero ¿qué es lo que tenemos que considerar? Dentro de esa soberanía, el Estado asume compromisos que luego, unilateralmente, y mucho menos de manera retroactiva, no puede venir a querer romper. Esto nos trae a otra figura que es bastante importante a considerar en este momento, que es la ultraactividad del derecho. ¿Qué es esto, Renato? Es un principio que se deriva del principio de retroactividad que está en el artículo 96 de la Constitución, que básicamente nos plantea que si unos determinados hechos se llevaron a cabo durante una normativa estuvo en vigencia, esos hechos tienen que ser revisados al amparo de esa misma normativa, a pesar de que ésta sea posteriormente derogada. Esto no es algo que se me ocurrió a mí, y esto es lo que ya está planteado en la teoría constitucional, y particularmente la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, quien es el intérprete último y definitivo de nuestra Constitución. Esto fue reconocido en la sentencia AC 0944-2013. Entonces, entiendo la postura política y el tema tan delicado que son las sedes, que se quieren derogar, que se quieren mantener, y perfecto, como les digo, el Estado tiene la soberanía para hacerlo, pero estas acciones del Estado tienen que tomarse con el cuidado que merece, porque a mí en realidad también me preocupa, yo he estado estudiando el tema desde los últimos meses, me preocupa la cuestión de las demandas, que en este momento son 9, y particularmente, Renato, estamos a día de hoy en segundo lugar de los estados más demandados ante el CIADI, solo nos gana México por una, México tiene 10, nosotros tenemos 9, me preocupa, ¿no? Y el ver que estas acciones que están tomándose con una especie de emoción política, no están siendo respaldadas con el rigor que merece las consecuencias que van a sufrir o las consecuencias que vamos a sufrir los hondureños, que al final de cuentas somos los que pagamos los impuestos que van a terminar financiando estas demandas en caso de que se pierdan. Imagínate, solo la de ellos es de 10.000 millones de dólares. ¿no? Solo la de ellos es de 10.000 millones de dólares. Al fin y al cabo, que México nos gane en una que ellos tienen como pagar, son un país económicamente, pero más sólido que nosotros, y nosotros, pero, Russell, por el Estado de Honduras, hay que reflexionar sobre lo que nos dijo Joaquín, sobre lo que nos está diciendo aquí Javier Briceño. Es que no es el dinero de ellos, entonces no les importa. Mira, para comenzar, eso de que se tiene que primar la instancia nacional primero, mira lo que dijo él. Mira lo que dijo él. Indistintamente de la instancia nacional para resolver este asunto, indistintamente de eso, el CIADI tiene prevalencia en este momento. ¿Eso fue lo que escuché o interpreté mal? Hay que verlo caso por caso, pero en caso de que se haya agotado mínimo la negociación, la vía del CIADI quedaría habilitada. Y lo otro, el 45.
el 45 que mencionaste tú, que mencionó Joaquín, que mencionó Colindres. Por 50 años. Repítemelo, por favor. En resumen, y hay otro invitado, que el abogado Oliver Erazo, que él lo ha planteado así, vamos a intentar explicarlo con peras y con manzanas, con mangos y con nances, para hacerlo bastante sencillo. En esencia, sí, la normativa de las sedes que están debajo de la Constitución están derogadas, pero tienen vigencia para los habitantes e inversores por un mínimo de 10 años, 50 según lo que, ya voy a eso, por un mínimo de 10 años, según lo que plantea la Ley Orgánica Sede, y para inversores, según lo que plantea el Tratado Honduras-Kuwait en materia de inversión, por hasta 50 años. Y quiero decir una cosa aquí, Renato. Solo permíteme, por eso es importante. No, por eso la importancia. Vuelvo, o sea, porque cuando hablamos de la aplicación del artículo 45, que yo dije al principio que estaba de acuerdo en lo que se planteaba, pero estamos partiendo de la premisa de que hay unas sedes que cumplieron los requisitos. Sí, por eso dice caso por caso. Claro, por eso, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que plantea Javier. Entonces aquí, otra vez vuelvo yo, que la pregunta de fondo, porque, insisto, ese principio de derecho internacional, que también lo aplican tribunales arbitrales, en el asunto de que los derechos nacidos como consecuencia de la inobservancia de un principio de legalidad y del principio de buena fe, obviamente hay que verlo caso por caso y hay que debatirlo, y eso va a hacerlo el CIADI, no nosotros. Aquí podemos tener posturas distintas, pero eso es fundamental. O sea, si las sedes o no cumplieron los requisitos, o sea, si la inversión extranjera aquí nosotros cumplió con los requisitos Renato, o no. yo ya planteé por qué. No, correcto. Él dice que cumplieron con todos los requisitos, pero al final... No, pero aquí hay que decir una situación desde el Estado. Porque para eso vengo a este foro. Correcto, así Cada es. quien tiene su posición. Yo Así vengo a es. representar lo que es el Estado, el pueblo hondureño, que es el que me elige. Mire, primero, me gustó mucho todo el aspecto doctrinario. Primero tienen que documentar la licitud de los fondos de la inversión. Eso tiene que quedar demostrado. Segundo, tienen que demostrar que respetaron la Constitución. La Constitución se defiende por sí sola. Me alegra mucho que la Constitución va a poder ser, porque Honduras es un Estado soberano, como dice el abogado Javier Briceño. Ahora, sí quiero hablar desde una visión de Estado. Tienes un minuto, Russell, porque tengo 3 pausas comerciales pendientes. Lo digo así. Presidenta, aquí dice Jorge Colindres que el Estado lo ha nombrado para andar defendiendo a Próspera. Si es así, yo le pido la destitución hoy, en este mismo momento, porque no está defendiendo al pueblo ni al Estado, sino que está defendiendo intereses privados. Los que defendemos al pueblo, los que defendemos al Estado, estamos en el otro lado. Si es funcionario del Estado, dice él, debe ser destituido, porque quien representa el Estado de Honduras es la Presidenta de la República por mandato del pueblo. Entonces, pero yo también le digo a la gente, ya conoces mi posición en relación a las zonas de empleo y desarrollo económico. Javier Briceño, Honduras, no traten esto desde la perspectiva estrictamente política e ideológica. Esto es serio, y a él, eso fue lo que nos quiso decir, me dolería que en el CIADI perdiéramos estos casos, porque lo estamos tratando con mucha ideología o con mucha emotividad. Mira, eso es lo que yo le entendí a él. Renato, la mayor Eso es lo que yo le entendí a él. Pero lo vamos a ganar. Por eso insto al Estado a dejar la emotividad, la política y la ideología para ver esto con seriedad, Rafa. Pero lo vamos a ganar. Para ver esto con seriedad. Y la Procuraduría después no vas a ser tú el que va a pagar esos 10 millones de dólares. La Procuraduría ha ganado los casos en estos últimos años. Lo hemos agarrado con seriedad. Renato, y hay una comisión de soberanía. Me gustaría interrumpirle en eso, vicepresidente, y con todo el respeto que usted se merece. Nunca hemos hablado, pero sí me parece necesaria la aclaración. El Estado de Honduras, en todas las demandas que ha tenido en contra en materia de inversión, no ha ganado ninguna vez. La que está ahorita el procurador y los resultados que no es en materia de inversión, es en materia comercial. Comerciales las ha ganado la Procuraduría en este momento. Sí, pero el arbitraje de inversión y el arbitraje comercial son cosas muy distintas, con principios muy distintos. El arbitraje de inversión se rige por el derecho internacional, pero no me quiero meter tanto en esa temática. Tú ya te entrevistaste con la Comisión de Soberanía que están... Déjalo que termine. En realidad me encantaría hablar con ellos, si usted puede arreglarlo, me encantaría hablar con ellos. No he tenido la oportunidad, me he intentado comunicar con el Procurador General de la República para recomendarle a abogados que son expertos en materia de arbitraje de inversión. Yo con los comentarios que me hizo el doctor Mejía, que estoy muy agradecido, no me considero de las personas que más saben del país de esto. Le tengo mucho respeto al abogado, por ejemplo, Fabián Villeda,
a la propia abogada Estefania Andino, con la que voy a publicar un artículo a final de año. Pero si se puede arreglar, yo estaría completamente encantado de hablar con la comisión que usted menciona y plantearle estas posturas, inclusive comentarle otras cuestiones. De mi lado, sí tengo que reconocer algo al Estado de Honduras, es que particularmente para el caso de Honduras Próspera Inc. Y otras, y también para, si no me equivoco, son 3 demandas más, ya han designado bufetes que los representen, aparte de la PGR. Por un lado, en el caso de Próspera Inc., está el bufete de González de Cosío, que es un bufete mexicano. Él es un referente inmenso en materia de arbitraje de inversión. Y también hay un bufete, si no me equivoco, es chileno, que tiene trabajando abogados que incluso han trabajado anteriormente para el CIADI y que ahora se dedican a la defensa privada. Entonces, se están tomando pasos positivos, sí, pero estos casos hay que tomarlos desde las bases, porque ahí es donde se plantean los argumentos, y ya después lo que uno va a presentar a las audiencias, palabras más, palabras menos, es lo que ya se presentó en los escritos, ¿no? Entonces, hoy sí ahorita es una etapa bastante delicada. Yo solo quiero comentar, Renato, después de la pausa, porque ya el tiempo... Continuamos dando lectura a sus mensajes. La sede tienen derechos adquiridos de él y por el Estado de Honduras, y el tema más no los derechos han sido políticamente degradados por Libre. Sin embargo, Próspera, Orquídea y Morazán siguen generando empleo y desarrollo con alta responsabilidad social. Daniel Isabela comparte: la sede, aparte de ser ilegales, no son legítimas ante el pueblo hondureño. Gracias, continúe compartiendo su opinión. Clima de inversión en Honduras ha caído en un 15% según expertos. Si quiere usted el contenido de esto, lo invito para que entre a tunota.com.